casarse en el extranjero, la verdad es que suena como el inicio de una película romántica, ¿no? Pero ojo que detrás de toda esa magia hay un rompecabezas legal bastante complejo, porque aquí no se trata solo de dos personas que se aman, sino de dos sistemas legales que, de repente, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, la gran pregunta es, cuando el amor cruza fronteras, ¿quién pone las reglas? Y bueno, aquí está la pregunta del millón. Si una pareja se casa en otro país, ¿qué leyes son las que mandan? ¿Las del pasaporte? O sea, las de su país de origen, o las del lugar donde están dando el sí. La respuesta, y esto es lo interesante, no es una o la otra. En realidad, son ambas. A ver, para que esto quede súper claro, vamos a pensarlo así. Hay dos conceptos clave. El primero, imaginen una mochila jurídica. Son básicamente las leyes del país de origen que cada persona lleva consigo a donde vaya. Y el segundo, el reglamento local, o sea, las normas del país donde se celebra la boda. El secreto de todo esto está en saber cuándo se usa la mochila y cuándo se sigue el reglamento. Muy bien, entremos de lleno en la primera etapa, el papeleo, los requisitos, todo eso que la ley exige antes de que se pueda decir, sí, acepto. Lo primerito es demostrar que legalmente se tiene la capacidad para casarse. El artículo 37 es muy claro en esto. Las personas extranjeras tienen que probar que cumplen con los requisitos de sus propias leyes, las que traen en su mochila. Y esto se puede hacer, por ejemplo, con un certificado de su consulado o con algún otro documento que la autoridad local considere válido. Ahora, fíjense en cómo se reparten las tareas. Esto es clave. La mochila jurídica, o sea, la ley personal, se encarga de definir si alguien tiene la edad y la capacidad para casarse, si necesita permiso de sus padres o si existen prohibiciones, como casarse entre familiares. Por otro lado, el reglamento local se ocupa de cómo se da el consentimiento, de quién puede oponerse a la boda en ese momento y de qué autoridad es la que oficia la ceremonia. Es una división de responsabilidades muy clara. Perfecto. Ya pasamos el checklist previo. Ahora vamos al gran momento, la ceremonia. ¿Qué hace que esos votos sean legalmente válidos en todo el mundo? Aquí, la regla general, que viene del artículo 41, es bastante directa. La forma, el cómo se hace la ceremonia, la dicta el reglamento local. O sea, si la boda es válida según las leyes del lugar donde se celebró, en teoría es válida en todas partes. Simple, ¿verdad? Bueno, casi siempre. Y aquí viene el gran pero, que también está en el artículo 41. Un país puede perfectamente negarse a reconocer el matrimonio de sus propios ciudadanos si las leyes de ese país exigen, por ejemplo, una ceremonia religiosa que no se hizo, incluso si la boda fue totalmente legal donde se celebró. Este es un punto de choque clásico entre la mochila y el reglamento. Y además de eso, hay reglas que son, digamos, innegociables. El artículo 40 establece unas líneas rojas que permiten a un Estado simplemente no reconocer un matrimonio sin importar nada más. ¿Cuáles son? Pues la bigamia, que uno ya esté casado, la consanguinidad, o sea, casarse con parientes muy cercanos, y otras prohibiciones más específicas relacionadas con adulterio u homicidio. Básicamente, son los no rotundos del derecho internacional. Ok, pero el matrimonio no se acaba con la ceremonia. La vida de casados apenas empieza y las leyes siguen ahí, gobernando la relación, tanto en lo personal como en lo financiero. Y adivinen qué, la división de reglas continúa. La ley personal, nuestra mochila jurídica, se encarga de cosas como los deberes de protección, cómo se administran los bienes comunes e incluso, como lo dice este código, la forma en que la esposa maneja sus propios bienes. Mientras tanto, el reglamento local del lugar donde viven se ocupa de la obligación de vivir juntos, el deber de fidelidad y el apoyo mutuo. Este texto legal también se pregunta, ¿qué pasa si las leyes personales de la pareja son distintas? Y bueno, en una disposición que claramente refleja las normas de su época, el artículo 43 dice que, para ciertos deberes, si no hay una ley personal en común, se aplica la ley del marido. Es importante entender esto como una característica histórica del código que estamos analizando. Y ahora, para ir cerrando, vamos a tocar un tema final que puede ser bien enredado, la anulación de un matrimonio internacional. ¿Cómo decide la ley si ese matrimonio, en realidad, nunca fue válido?
Aquí, el concepto más importante es este. La ley que se va a aplicar para anular un matrimonio depende totalmente del motivo, de la causa específica que se esté alegando. No hay una regla única para todo. Miren qué bien lo resume esta diapositiva. La lógica es brillante. Si se pide la anulación por un problema con un requisito de fondo como la capacidad legal para casarse, ¿qué ley se usa? Pues la que definió ese requisito desde el principio, o sea, la de la mochila jurídica. Pero si el problema fue algo que pasó en la ceremonia, como que alguien fue forzado, entonces se usa la ley del lugar de la boda, el reglamento local. Súper lógico, la ley sigue al origen del problema. Bueno, qué recorrido. Hemos visto todo el proceso. Así que ahora vamos a hacer un resumen rápido para que queden bien claras las ideas principales sobre cómo funciona un matrimonio en este mundo tan conectado. Entonces, para llevarnos a casa. Un matrimonio internacional siempre vive bajo dos sistemas legales, la ley personal y la ley local. La ley personal, nuestra famosa mochila jurídica, define el quién puede casarse. La ley local, el reglamento, dicta el cómo se tiene que hacer la ceremonia. Y por último, no hay que olvidar que existen esas reglas innegociables que los países pueden usar para no reconocer un matrimonio si se violan. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? En un mundo lleno de ciudadanos globales, donde la gente viaja, se enamora y forma familias sin importar las fronteras, ¿qué significa realmente la palabra matrimonio? Es sin duda una unión entre personas, pero también, como vimos hoy, es una fascinante y compleja interacción de leyes,